Bueno, aquí estamos. Muy buenas tardes para todos aquellos hermanos y hermanas que están disponibles y dispuestos a estudiar la palabra de Dios con nosotros. Hoy, quien les habla, el doctor Osvaldo Marino, pastor y psicólogo clínico. Comenzamos una serie donde estaremos estudiando la palabra de Dios. Elegimos comenzar con las cartas paulinas, dado que hay muy buenos consejos para nuestra vida que nos van a ayudar con una gran cantidad de problemas que podemos estar teniendo. Vamos a comenzar leyendo y ampliando cada versículo de las Escrituras. Comenzamos con Romanos, seguiremos con las cartas paulinas. Romanos, juntamente con Hebreos, uno de los dos de las epístolas más maravillosas que existen por la gran cantidad de conocimiento teológico que nos provee. Entonces, les invito a que abran su Biblia y que vayamos siguiendo uno por uno cada uno de los versículos del capítulo 1 de Romanos. Y así seguiremos cada martes con un capítulo diferente. Aquí en Romanos, Pablo nos invita a mirar con seriedad nuestra relación con Dios. Pablo nos recuerda que Dios ha revelado claramente a toda la humanidad, no solo a través de la Escritura, sino que Dios se ha revelado a través de la creación misma. El cielo, la tierra, el orden del universo, hablan de su existencia, poder y divinidad. Esto es lo que él va a estar compartiendo con aquellos que lean su carta. Ahora, el gran dolor del corazón humano es muchas veces que, aunque conocemos a Dios o algo de Dios, ignoramos el buscar de seguirle. Cambiamos su gloria por cosas pasajeras, ¿verdad? Aquí en Romanos vamos a ver que habla de imágenes, ideas humanas, placeres momentáneos. Esta situación es la raíz del pecado. Darle el primer lugar a algo que no es Dios. Y vamos a mirar que esto, lamentablemente, muchas veces es lo que comienza a producir una cantidad de problemas en nuestra vida. La advertencia de Pablo no es solo una acusación, sino un espejo. Él se pone a sí mismo en esta epístola y habla de él mismo. Nos muestra cómo el alejamiento de Dios tiene consecuencias reales. Por ejemplo, una mente confundida, relaciones dañadas, emociones perturbadas y una sociedad rota. No se trata solo de romper reglas, sino de perder el sentido original para el cual fuimos creados. ¿Cuál es? Aprender de Dios, conocer la vida, amar y reflejar a Dios. Este es el propósito por el cual fuimos creados. Pero incluso en medio de este diagnóstico sombrío que Él nos está dando en este primer capítulo, brilla una esperanza, el Evangelio. Pablo comienza el capítulo diciendo que el Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo el que cree. Esto nos recuerda que aunque el pecado distorsiona y destruye, la gracia de Dios restaura y transforma. Entonces, siendo así, este pequeño introito que acabamos de darle a la carta, ¿por qué no comenzamos a leerla? Y vamos a ir tratando de desenvolver el significado que el apóstol le quiere dar. Comenzamos con el capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, y sigue describiendo lo que es el inicio de su carta. Siempre hay un inicio. Nosotros también, cuando escribimos una carta, comenzamos con un inicio. Estimado fulana, fulano, espero que al llegar esta te encuentres bien. O sea que es la parte formal de esta carta. Aparte, Pablo se presenta
como siervo. Él habla, la palabra es doulos en el griego, que significa esclavo, o sea, es siervo entregado. Se describe como siervo de Jesucristo. Y dice, llamado a ser apóstol. La palabra apóstolos en el griego significa aquel que ha sido enviado con una comisión. Y él se ve a sí mismo como el enviado de Jesucristo, que todos ustedes recordarán que en el capítulo de Hechos, donde él tiene ese encuentro con Jesucristo, él siente ese llamado. Entonces, él se considera uno más de los apóstoles. ¿Y haciendo qué cosa? Llevando el Evangelio de Dios. El Evangelio no es una invención humana, sino que es un mensaje que Dios ha propuesto para que la humanidad lo conozca. Versículo 2, que habíamos leído, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Dios nos prometió el Evangelio. Es más, el libro de Isaías se lo llama el Evangelio en el Antiguo Testamento, porque está lleno de descripciones de la llegada de Cristo y lo que Él iba a estar haciendo. Esta fue la promesa de Dios en el Antiguo Pacto. El versículo 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Se identifica aquí el contenido del Evangelio. Jesucristo es descendiente de David. Si vemos Mateo y Lucas, ambos evangelios tienen el linaje de uno, mira la ascensión por José, y la otra mira la ascensión por María, y ambos terminan en David. Uno siguiendo Salomón y el otro siguiendo Natán. Entonces aquí se ve que Jesucristo, él lo ve como descendiente de David, declarado Hijo de Dios, y con poder luego de su resurrección, mostrando de esta manera su divinidad. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Quiere decir que él se ve que recibe este mensaje que él tiene que darle a todo el mundo, porque él no solamente, sabemos que Pablo fue el apóstol de los gentiles, los no judíos, cuando Pedro era el apóstol a los judíos. Él se siente con esta tremenda obligación, y en Roma, cuando él les está escribiendo y diciendo voy a ir para allá, él se siente con esta obligación de que tiene que compartir este mensaje que Dios le ha dado a través de lo que pasó históricamente en Judía con Jesucristo. Sus enseñanzas, su mensaje, su cruel muerte y su resurrección. Y él dice que todo está dado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. O sea que él entiende la gran necesidad de ser obedientes a la fe. O sea, él fue enviado con esta comisión. Entonces, él se siente que es importante para Dios de seguir llevando a cabo esta tarea. Luego dice en el versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la forma en donde él está terminando la introducción a su carta, y en donde está diciendo que él está llevando este mensaje para todos aquellos que han sido llamados a ser de Jesucristo. Él sabe que aquellos que van a leer esta carta han sido preordenados para llegar
a conocer a Cristo. Y entonces por eso él habla de gracia y paz. Es lo que es una forma que él siempre ha tenido en casi todas sus cartas de pedir que la gracia, que es favor inmerecido de Dios, esa palabra significa favor inmerecido, sea con ustedes, más allá de los pecados, sepan recibir ese favor de parte de Dios. Y entonces allí es cuando le está diciendo el tema de aprender acerca de ser separados del mundo. O sea, los creyentes en Roma están siendo llamados a ser separados del mundo. Que se entreguen a Jesucristo, que lo sigan a Él, que de esa manera van a vivir mucho mejor. La gracia y la paz se la desea porque esa es la parte más importante para Él, de que al haber conocido a Cristo pueden vivir en paz. ¿Cómo vive la gente de este mundo? No hay mucha paz últimamente, ¿verdad? Hay problemas en el hogar, hay problemas en los trabajos, hay problemas saliendo a la calle. Y la paz, como decía Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, os la doy. O sea que en Jesús podemos encontrar una paz que el mundo no la conoce, no la entiende y que el mundo no la da. Cuando comenzamos a leer entonces ya la carta, vemos en el versículo 8 que dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Interesante de que aquellos que habían recibido el Evangelio se habían constituido en pequeñas iglesias, y las iglesias en aquellos años, en aquellos tiempos, eran en las casas. Pero eso se iba propagando y entonces iban saliendo por diferentes lugares predicando lo mismo. Había habido un cambio existencial en sus vidas de tal magnitud que ellos sentían cuán importante era poder compartirlo. Y dice en el versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo da las gracias a Dios por la fe de los romanos, que obviamente ya era conocida en bastantes lugares, y ora continuamente por ellos, expresando el deseo de visitarles. Esto era algo que Pablo quería hacer por mucho tiempo, no había llegado a Roma. También él dice que quiere llegar a España también, pero no se le está dando esos viajes, que sabemos que eventualmente cuando él vuelve para Jerusalén, ahí es apresado y luego es llevado a Roma para ser juzgado, donde vive por bastantes años, donde escribe muchas de las cartas a las diferentes iglesias también. Entonces luego en el versículo 11 dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Qué interesante. Ellos son creyentes a los que les está escribiendo, y hay una dinámica interesante, porque él dice a fin de que seas confirmados. Él sabe de que lo que él conoce, por todo el conocimiento bíblico que él tiene de conocerse prácticamente de memoria todo el Antiguo Testamento, pero ahora conociendo la verdad de Dios en Cristo Jesús, entonces él podía compartir con ellos tremendas enseñanzas para afirmarlos en la fe de Jesucristo. Pero humildemente él se corre de ese lugar de primacía y dice: para que de alguna manera compartamos por la fe que nos es común a vosotros y a mí, mutuamente, para ser mutuamente confortados. O sea que él no se pone en ese lugar de importancia, sino que se baja de ese escalón, dice: mutuamente
estar juntos para compartir lo que Cristo ha hecho por nosotros. Versículos 13. No quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora no he sido, ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás, gentiles. A 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo quiere predicar en Roma, como ya lo he dicho, y se siente deudor, obligado a compartir el Evangelio con todos, sean cultos, incultos, sabios, ignorantes. Para él no existen distinciones ni clases, porque él está lleno del poder del Espíritu Santo en él, y él ha llegado a entender de qué se trata vivir la vida una vez que se tiene a Cristo y el Espíritu Santo en él. Entonces, cuando entramos ya al versículo 16, estamos entrando en el tema central que le va a dar él a este capítulo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Qué interesante esto de no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántas veces quizás alguno de nosotros pudiéramos haber compartido el Evangelio con alguien y dijimos, bueno, no, mejor, a ver si se ríe, a ver si me toma por qué sé yo? Aquí Pablo declara que el Evangelio es poder de Dios. El poder del Evangelio es el medio que usa Dios para la salvación. Es para todos. La salvación es para todos, sin distinción, pero con prioridad histórica para los judíos. Por eso él dice que primero al judío y también para el griego. Y no importa qué nivel tengan, todos tienen que escuchar el Evangelio, porque es la forma que Dios trae el llamado al que fue llamado. Todos aquellos que conocemos hoy a Cristo, escuchamos la palabra de Dios y aceptamos la palabra de Dios porque habíamos, desde antes de la fundación del mundo, como dice la palabra de Dios, lo vamos a leer luego en Gálatas, Él nos había llamado para salvación. Pero tiene que estar el llamado. Si no está el Evangelio, es 1 más 1, 2. Y entonces es por eso que era tan importante. Pablo lo sabía. Él sabía que había muchísima gente que habían sido llamados, pero él tenía la clave. El Evangelio es como el magneto, que se acerca al otro magneto y se pegan. Se necesita que el que ha sido llamado escuche el llamado para poder entrar a su salvación. El versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Okay? El Evangelio revela la justicia de Dios por la fe. Y Habacuc 2.4 dice que el justo por la fe vivirá. O sea que nosotros no podemos vivir por lo que sentimos, ¿verdad? Sino que tenemos que vivir por fe. Esto es el establecimiento del principio de la justificación por fe, que es un tema central en toda esta epístola y que lo vamos a tratar profundamente cada vez que tengamos la oportunidad de encontrarnos los martes para seguir abriendo esta carta. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí Pablo está demostrando que Dios revela su ira contra impiedad e injusticia. La palabra impiedad significa falta de Dios. Cuando leemos piedad, piedad es alguien que tiene piedad o alguien piadoso, es alguien que se manifiesta
cómo se manifestaría Cristo ante cualquier situación. Cuando es impiedad, significa que es totalmente alejado de la bondad, de las características del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No hay ninguno de esos frutos. Y entonces dice, la ira de Dios se manifiesta ante la impiedad, se revela ante la impiedad y la injusticia. No se trata de una ira caprichosa, sino de una respuesta justa al rechazo de la verdad. O sea que no hay alternativas. Aquellas personas que no pueden vivir cerca de Dios van a estar viviendo en impiedad e injusticia. Van a vivir en una forma que lamentablemente, yo lo pongo de esta manera: yo digo, yo abro un paraguas y está lloviendo y entonces la lluvia no me toca. Pero si yo estoy bajo impiedad e injusticia, la gracia, el poder de Dios no me toca. Y eso es lo que yo deseo para mi vida y para tu vida, que la gracia y el poder de Dios esté contigo a cada momento. Pero para eso tenemos que estar alejados de la impiedad y la injusticia. Dice el versículo 19, por lo que de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí Pablo está hablando de la revelación general. Dios se revela a sí mismo en la naturaleza. Dios se revela en cómo lo que Él hizo, este planeta, los árboles, las montañas, la tierra, los animales, nosotros, la perfección de todas las cosas. Hay una perfección de todas las cosas y mucha gente no lo entiende. Permiso. Mucha gente no lo entiende. Mucha gente piensa que eso, bueno, es parte del escenario, pero no es así. Dios creó todo esto. Y cuando acá dice, porque lo que de Dios se conoce, o sea, la obra majestuosa de la creación, no les es manifiesto. O sea que Dios se revela en su creación, pero Él dice, como que no les interesa entender o buscar detrás de la creación que estoy yo. Interesantemente, desde los años 40, a través de la ciencia, se ha reconocido, hoy los grandes científicos que estudian en el enlazamiento cuántico, entienden que detrás de la materia hay algo más. Cuando yo fui a la escuela me enseñaban que el átomo era la parte de la materia indivisible, pero después a través de los años se dieron cuenta que había electrones, protones, neutrones, y ahora se ha descubierto que adentro de esos neutrones están los neutrinos y los quarks, y así hasta que en el famoso CERN, que es el laboratorio donde hacen estas, es un laboratorio circular en Suiza, han descubierto que existen cosas, otras dimensiones. Hoy, con el enlazamiento cuántico se está, y la mecánica cuántica, se está entendiendo que existen otras dimensiones aparte de la tercera dimensión. Nosotros vivimos en la tercera dimensión, pero que existen otras dimensiones diferentes. Y si se acuerdan, Pablo, que ya lo vamos a estudiar, él dijo que había ido a otro cielo, a otro lugar. Eso es algo muy interesante que vamos a estudiar también. La existencia y el poder de Dios se pueden conocer por la creación. Nadie tiene excusa
porque esa revelación general basta para entender que eso no se hizo por casualidad. Cuando los científicos quisieron tratar de entender que luego de muchos millones y millones de años las cosas se van perfeccionando, no es así. Hubo una creación y un creador detrás. 21. Entonces él dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Obviamente uno dice, bueno, pero esto no tiene nada que ver con nuestro día. Aunque conocían a Dios, no lo glorificaron como Dios. O sea, el rechazo los lleva a la idolatría, intercambiando la gloria del Creador por imágenes de lo creado. También cuando le damos más lugar a otras cosas en nuestra vida, eso es una forma de idolatría, ¿verdad? En aquellos tiempos, Pablo estaba mirando la idolatría de la gente, en donde se hacían imágenes y adoraban imágenes que no tenían nada que ver con Dios. Pero hoy también entendemos que en nuestra conducta diaria, dándole más lugar a otras cosas en nuestra vida, es una forma de idolatría, antes que darle lugar a Dios. Tomar un tiempo de esparcimiento es sano, es bueno, es importante. Pero cuando todo es esparcimiento y no hay lugar para Dios en tu vida, entonces esto va a pasar a ser una idolatría. Y entonces, lamentablemente, se corre para atrás la presencia de Dios en tu vida. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí él está diciendo que Dios los entregó. La palabra entregó más bien es los dejó estar, no que él los puso a que hicieran estas cosas, sino que él los soltó en su propia inmundicia. Permitieron que siguieran sus propios deseos. Es una expresión de juicio, obviamente, ¿verdad? Porque los soltó. Dios los deja seguir el camino que han elegido. Y aquí, obviamente, vamos a hablar de algunas cosas que son y tienen rasgos sexuales. En el 26 dice, por esto Dios los soltó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Aquí se describen prácticas sexuales desordenadas como resultado del rechazo a Dios. Pablo menciona, como hemos leído, relaciones entre personas del mismo sexo como parte de este alejamiento. Las personas se alejan de Dios, Dios no tiene otra alternativa, Él ya no está presente en sus vidas, no está en sus mentes, y entonces estas personas se alejan y van y hacen cosas que son vergonzosas. En cuanto a las mujeres, dicen que cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Aquí la idea es que puede ser dos formas diferentes. Una, que se prestaron a hacer el sexo anal, o la otra, que se prestaron a tener relaciones mujer con mujer. De la misma manera que luego habla de lo vergonzoso que es hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Obviamente hoy vivimos en una sociedad en donde se acepta ampliamente al homosexual, es más, se acepta tantas cosas que la palabra de Dios no acepta, y
Por supuesto, Dios es gentil, no importa qué forma y interés sexual tengan las personas. Dios no condena, ¿verdad? Aquí lo que está haciendo Pablo, está haciendo un juicio y está haciendo un análisis de si te vas de Dios, estas son las cosas que te van a suceder. Esto no significa que Dios te deje de amar. Obviamente Dios ama a todos, no importa si somos bajos, altos, homosexuales, prostitutas. Dios ama a toda su creación, ¿verdad? Ahora, el problema está con la persona. No tiene a Dios, o sea, se alejó de Dios, y entonces obviamente así va a ser su experiencia en la vida. Dice, Dios los soltó. Y entonces, ¿por qué? Porque ellos soltaron a Dios primero. ¿Okay? Entonces, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo que estamos hablando, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidad. Estamos hablando de la persona que es puro ego. Lo único y más importante que existe es ella, esa persona. ¿Okay? Yo hago esto, yo quiero mi propio deseo, yo quiero mi propia satisfacción y hago lo que yo quiero. Mira hasta qué lugar lo pone Pablo, murmuradores, o sea, personas chismosas, ¿verdad? Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Uno dice, pero desobediente a los padres, esto es ridículo. Sin embargo, está puesto ahí, al lado de necios. ¿Quién es un necio? El que se le habla y luego hace lo que quiere. Desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. O sea, está hablando de personas. Podemos tener una persona con uno de estos, una persona con 5 o 6 de estos, o una persona con todos estas características egocentristas que hacen que, si estás tan egocéntrico, no puedes estar recibiendo la gracia, el favor de Dios sobre tu vida. Porque una vez que el hombre rechaza a Dios, su mente se pervierte, se desata una serie de pecados sociales, la injusticia, la avaricia, el homicidio, tantos como lo que hemos acabado de leer y lo que Pablo está entendiendo que es el tema de la población cuando no le dan lugar a Dios en sus vidas. 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Aquí llegamos al final de este capítulo, y acá lo más grave es que no solo hacen estas cosas, sino que aprueban. La sociedad que celebra el pecado está bajo juicio. Y como habíamos dicho, hoy la sociedad secular que se vive es una sociedad que permite todo, que todo está bien, y esto desde el tiempo de Pablo. Pablo estaba viendo que la sociedad era así. Ahora, supuestamente después de 2000 años de cristianismo y por muchos siglos, mucho cristianismo, pero últimamente desde el avance de la ciencia materialista, lamentablemente el hombre se ha alejado de Dios. Y digo ciencia materialista porque hoy hay científicos espirituales, hay científicos que han descubierto que detrás de esta realidad existe una realidad espiritual. Ya estaremos hablando más de esto. Pero lamentablemente la ciencia materialista ha producido una sociedad materialista que no le interesa absolutamente nada las cosas de Dios, y así les va, obviamente, así les va. Entonces, para resumir un poquitito el capítulo que hemos compartido, este primer capítulo nos presenta una radiografía espiritual de la humanidad separada de Dios. Pablo no condena a sus lectores,
sino que lo hace explicando cómo el Evangelio es parte del plan de Dios para llevar a todos a una fe salvadora. Obviamente el diagnóstico que él está haciendo es bien severo, pero necesario antes, como lo va a mostrar después en los próximos capítulos, antes de mostrar la gracia salvadora de Dios. Pablo muestra la necesidad que todos tienen de esa gracia, ese favor inmerecido, para que la gente que no lo conoce pueda acercarse. Y Pablo comienza el capítulo hablando de su llamado como apóstol del Evangelio, que para él es el poder de Dios para salvación. Okay, esto lo vemos en versículos primeros del 1 al 17. Pero a partir del versículo 18, él cambia el tono y presenta un argumento clave. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esto lo vemos también en diferentes partes en sus otras epístolas. Aquí Pablo está afirmando que aunque Dios se ha dado a conocer a toda la humanidad a través de la creación, eso lo vimos en versículos 19 y 20, la creación, lo que Él construyó, lo que Él creó. Muchos han rechazado esa verdad. Dicen, no, esto se hizo por casualidad. Es como decir, ok, acá yo tengo un reloj, ¿verdad? Este reloj yo lo echo ahí, a ver, o tiro un eje, a ver si se forma un reloj algún día, ¿verdad? Porque eso es lo que es nuestra creación. Está todo excelentemente coordinado. Hay un creador detrás de esta creación. Entonces, Pablo afirma que aunque Dios se dio a conocer a través de esta creación, muchos no le interesa. En lugar de honrar a Dios, se han entregado a idolatría, a pasiones degradantes. No existe Dios, hagamos lo que sea. Lo cual los ha llevado a una vida de pecado, y aquellos que viven en pecado, lamentablemente, aquellos que se han hecho un altar diferente al altar de Dios, no tienen paz, han perdido la paz. Este diagnóstico espiritual que nos provee Pablo sobre el mundo gentil establece que tanto judíos como no judíos necesitan el Evangelio. Pablo está preparando el terreno para luego el gran argumento de la salvación, que solo viene por la fe en Jesucristo, no por obras ni por pertenencia étnica o religiosa. Esto está dado a todos los hombres. Y esto es lo que nos ha dado hoy este capítulo 1 de Romanos. Espero que les haya agradado. Si hay algunos comentarios, quieren compartir alguna cosa, a ver, vamos a ver. Parece ser que hay algunas preguntas. Vamos a ver si podemos contestar preguntas. Bien, no hay preguntas, así que me despido en el nombre de Cristo Jesús. Dios les guarde, Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Paz de Dios.